Saludos estudiantes, es muy grato el poder nuevamente hacer esta comunicación. El día de hoy vamos a ver lo que es la unidad 2.5. No es que me haya saltado la unidad 2.4, pero la guía temática de la facultad no lo contempla, entonces vamos a respetar el guión y la guía programática. Previo a hacer ejercicios, agradezco mucho los comentarios que ustedes dejan ahí, siempre buenos o malos, siempre son bien recibidos para poder mejorar día con día estos videos para que su proceso de enseñanza-aprendizaje sea el mejor. Entonces vamos a comenzar con la unidad 2.5, que es continuidad. Así como su nombre lo indica, la parte continuidad significa que se mantiene sin ningún fallo, sin ninguna deficiencia en cierto tramo, alguna función que ustedes quieran, ¿verdad? Voy a aprovecharme un poquito de esta herramienta que utilizo con el libro que se llama Bookshelf, Vital Source Bookshelf, que es el futuro de lo que puede ser la, la bibliotecología de como la conocemos en el sentido físico. A los que no conocen Vital Source, pues es muy buena aplicación y ustedes tienen el contacto directo para poder adquirir sus ejemplares. En este caso, pues amablemente tenemos la cortesía de la editorial Cengage para el apoyo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Les decía que me voy a aprovechar de esto para que me pueda leer un poco, así como yo pedí a favor en clase que leyeran, vamos a pedir favor que nos lea esta propiedad. Las funciones con esta propiedad son llamadas continuas en A. Se verá que la definición matemática de continuidad coincide notoriamente con el sentido de continuidad que la palabra tiene en el lenguaje cotidiano. Un proceso continuo es uno que se lleva a cabo gradualmente, sin interrupción o cambio brusco. Bueno, gracias a la persona que nos estaba ahí haciendo la lectura, voy a poner en la definición número 1, que es a lo que se refiere el tema, y vamos a hacer un pequeño resumen de los mismos. Dice, ¿una función es continua en un número a? Sí. El límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. Eso quiere decir que el número valuado en ese punto existe y al momento de evaluarlo es f de a. Esa es la forma de decir que es continua. Vamos a avanzar un poquito y dentro de las situaciones que ameritan un poquito la definición número 1, podemos tener implícitamente tres cosas. Esto está en la página 115, si tienen su libro físico a la mano. Y dice, observe que la definición 1 requiere implícitamente tres cosas para que f sea continua en A. 1, que f de A esté definida. Esto es A en el dominio de f. Segundo, que el límite cuando x tiende a de f de x exista y al evaluar la variable a en f de x también exista. Son de las cosas que hay que tomar en cuenta. Ahora lo otro que también requiere un poquito de explicación y le voy a pedir favor a Bookshelf que lo lea. Los fenómenos físicos son generalmente continuos. Por ejemplo, el desplazamiento o la velocidad de un vehículo varían continuamente con el tiempo, como lo hace la estatura de una persona. Pero hay otras situaciones, como la corriente eléctrica, donde ocurren discontinuidades. Bueno, ¿se han dado cuenta que la electricidad, tal vez más adelante en otros cursos lo podemos ver como Física 2, Ingeniería Eléctrica 1 o Ingeniería Eléctrica 2? La electricidad no es continua. Realmente la electricidad tiene una fluctuación. Eso quiere decir, voy a dibujar acá un plano cartesiano y vamos a recordar las funciones sinusoidales en la cual es como funciona la energía eléctrica. Se recordarán que tenemos la función seno, aquí es 2 veces pi, aquí tenemos pi, en esta parte que estoy puntuando es igual a pi medios y en esta parte que estoy acá trazando esto es 3 medios de pi. Solo para hacer el recordatorio. Esta función para la energía eléctrica en nuestro país, la frecuencia es igual a 60 Hz y a su casa llegará aproximadamente el voltaje que le llamamos RMS, aproximadamente 110 a 120 voltios y le voy a llamar RMS, pero eso lo vamos a ver en futuros cursos y vamos a explicar cómo es el funcionamiento físico de los mismos. Pero para este curso, donde dice que no es continua,
cada 60 segundos, perdón, cada segundo, esta fluctúa 60 veces. Eso quiere decir que se corta cada cierto tiempo. Y también podemos ver en esos cursos que vamos a manejar que la energía eléctrica viene y digamos estoy haciendo este tramo que está en este cuadrante, pero hay un momento que se corta. Eso quiere decir que no existe y sigue el tramo. Esta parte que no existe es lo que se le llama flicker. Flicker. A las personas que... Flicker, creo que no lo escribí bien. Ahora sí, flicker. Este flicker es una fluctuación en energía eléctrica que hace que sea discontinua la onda sinusoidal. Hay un personaje que sale en Walt Disney, si no mal recuerdo, tal vez ustedes recordarán un poquito su infancia, que era una lámpara o foco, más conocido en Latinoamérica como un foco, una lámpara de color amarillo con azul, que salía con un personaje animado donde hacía construcciones. Eh, Ahí salía ese nombre, pero realmente flicker es una fluctuación en la energía eléctrica donde hace discontinua esta función. Y así como es eso, ocurre en varias partes de la onda sinusoidal. Aquí estoy solo haciendo el esbozo. Es por eso que se dice que no es una onda continua. Ahora, volvemos otra vez a los ejercicios, perdón, al libro, y vamos a seguir platicando sobre eso. Los fenómenos que sí tienen continuidad, perdón, aquí me salté, es como el movimiento de un auto, el cambio de temperatura. Por ejemplo, el cambio de temperatura, entran ustedes y no puede venir de 0 grados hasta tener unos 20, 25 grados. Eso no existe. La naturaleza toda es continua. Todo lo que el hombre crea, pues ya son cantidades discretas, que también en su curso de estadística van a ver las variables discretas y continuas aleatoriamente para las probabilidades. Bueno, sigamos avanzando. Me voy a ir ahora a la definición 2. Y en la definición 2 dice que una función f es continua por la derecha en un número a si el límite por la derecha y el límite por la izquierda es lo mismo. Entonces en ese momento yo puedo decir que la función es continua. Se recordarán que hay algunas fluctuaciones siempre que por la derecha y por la izquierda no tiene el mismo valor, y cuando no tiene el mismo valor no podemos decir que es continua y que tampoco existe ese límite. Me voy a ir ahora a la definición 3 y luego voy a pasar a la parte de los teoremas. En la definición 3 podemos decir, vamos a pedir favor que nos lea aquí el... Una función f es continua en un intervalo si es continua en cada número en el intervalo. Si f está definida solo en un lado de un punto final del intervalo, entienda que continua en el punto final significa continua por la derecha o continua por la izquierda. Bueno, ahí más claro ni el agua. Tiene que ser continua en un intervalo. Si yo pongo un intervalo, por ejemplo, entre 2 y 3 y hago que pase por ahí una parábola o una función lineal, digamos una pendiente, esa no se corta. Por lo tanto, estoy diciendo que es continua entre los dos tramos que estoy haciendo en el intervalo. Bueno, después de esta definición, ahora sí voy a pasar a este teorema. Dice, teorema, aunque el número 4 no representa el número 4, sino simplemente es el orden que el libro le pone. Así como hemos hablado que si una función es continua y otra es continua, podemos decir que la suma de dos continuas también sigue siendo continua. Que una función le resto a la otra, pero ambas son continuas, esta función sigue siendo continua. Si yo a una función la multiplico por una constante, no deja de ser continua, siempre y cuando inicialmente sí sea continua, ¿verdad? La multiplicación de dos funciones f y g al momento de multiplicarlas o realizar un producto, si ambas son continuas, siguen siendo continuas. Al igual que si nosotros tenemos una función en forma racional f partido g, pero hay que considerar si g de a no es igual a 0, también es continua con respecto a los teoremas. Ahora vayámonos al teorema número 5 y dice, cualquier función polinomial, oiga, cualquier función polinomial, ahí se recordarán que es una función polinomial, es continua en todo su dominio, es decir, que es continua en todos los reales desde menos infinito a infinito. Para los que no se recuerdan, acá estoy subrayando que es una función polinomial. Se recuerdan que comienza con un coeficiente y un exponente a la n y va bajando hasta llegar
con el exponente elevado a la 0, que ya nos da la parte de la constante, solo para que se recuerde. En el inciso B nos dice, cualquier función racional es continua siempre que esté definida. Esto es, continua en su dominio. Ahora vamos a ir a la parte 6 y vamos a guardar en nuestro corazón este teorema que nos da. Y más adelante, cuando veamos, creo que la unidad 3.3 de derivadas trigonométricas, vamos a volver a tocar este tema. Pero el día de hoy, pues veo que el libro no abarca tanto límite trigonométrico, entonces eso me invita a poder explicar algunos límites trigonométricos para que ustedes también en su casa repasen y abarquen la mayor parte del cálculo. Entonces dice, el límite cuando θ tiende a 0 del coseno de θ, esto es igual a 1. Y el límite cuando θ tiende a 0 del seno de 0, del seno de θ, esto es igual a 0. Voy a abrir en este momento la calculadora solo para hacer un recordatorio de cómo se comportaban las funciones coseno y las funciones seno. Vamos, perdonen, acá creo que todavía tengo el intervalo del día de ayer, de la clase anterior. Pero así, vamos a poner con color azul la función coseno y voy a poner con color rojo la función seno. Seno de x. Entonces le voy a dar algunos valores. En el caso de esto le voy a poner 0 en x y voy a poner 2 veces pi para que abarque un ciclo completo del periodo de las funciones. En el caso de y le voy a poner menos 1 y 1 y el intervalo 0.5 para que se vea gráficamente muy interesante. Aquí estamos comenzando con el color azul, la parte de coseno. Comienza y vuelve a llegar al punto. Aquí generó todo un periodo la función coseno y ahora viene la función seno. Se recordarán que hasta acá tenemos 2 veces pi. Exactamente aquí tenemos pi. De este lado sería pi medios y de este lado sería 3 medios de pi. Entonces veamos qué nos dice. El límite cuando θ tiende a 0 del coseno de θ es igual a 1. Entonces me voy a ubicar en 0 y exactamente vea la función coseno de color azul cuando se acerca a 0 tiene como valor 1 porque la amplitud original de la función coseno es 1 de amplitud. Se recordarán que es el número que multiplica esta pequeña parte y en este caso pues es 1. Ahora para la función seno es que es la de color rojo, perdón, cuando θ se acerca a 0 en una función de θ, esto es igual a 0. Vean acá, aquí tenemos 0. La función de seno cuando se acerca a 0 es 0. ¿Dónde más es 0 la función seno? Acá exactamente en pi. Y la función coseno, ¿dónde es igual a 1? Está comenzando acá en 0 y nuevamente es igual a 1 en 2 veces pi. Para que recuerden de dónde puede venir este límite. También quisiera recordar, hace algún tiempo vimos de las funciones trigonométricas cómo era el comportamiento de esto, que también es muy bueno poder recordarse, ¿va? El coseno de 0 se da igual en 1. Entonces, para poder recordar lo que vimos anteriormente. Bueno, vamos a volver nuevamente a la parte de los teoremas y ahora vamos a ir con el teorema número 7. Perdonen, creo que no leí. Sí. Entonces solo vamos a recordar nuevamente. El límite cuando θ tiende a 0 del coseno de θ es igual a 1. Y el límite cuando θ tiende a 0 del seno de θ, esto es igual a 0. En el teorema 7 vamos a ver que hay ciertos tipos de funciones que son continuas en todos sus dominios. Por ejemplo, los polinomios, las funciones racionales, pero ya nos dimos cuenta que en el denominador la función valuada en a no sea igual a 0, entonces podemos decir que es continua. Las funciones raíz, pero también con cierto dominio. Las funciones trigonométricas, por ejemplo, seno y coseno, ya vimos que va desde menos infinito hasta infinito. Las funciones trigonométricas inversas, las funciones exponenciales, las funciones logarítmicas. Todas esas funciones pues son continuas en sus dominios, no se les vaya a olvidar, porque hace claramente la referencia en sus dominios. Vamos a ir al teorema número 8, y el teorema 8 dice, si f es continua en b, y el límite cuando x tiende a de g de x es igual a b, entonces puedo decir con toda seguridad
que el límite cuando x tiende a de una función compuesta f de g de x es igual a f de b. ¿Qué quiero decir con esto? Vean lo que tengo acá en el libro. Estamos en la página 120. El límite de x cuando tiende a de una función f de g de x, puedo realizar el límite de la función g de x y luego evaluarla en la función f. Entonces, ¿qué significa eso? Saco primero el límite de g de x y luego el valor que me da puedo evaluarlo en la función f, y así es como evalúo una función compuesta. Me voy a ir al teorema número 9, y en el teorema número 9 dice, si g es continua en a y f es continua en g de a, entonces la función compuesta, lo que hablábamos anteriormente en el 8, f de g dada por f de g de x es continua en a, que anteriormente lo estábamos platicando. Y otro de los teoremas muy importantes, que es el teorema del valor intermedio, dice que supongamos que tenemos f que es continua en un intervalo cerrado, de un punto A a un punto B, y sea n cualquier número entre la evaluación de esos dos puntos, f de A y f de B. Y siempre y cuando no sean iguales, ¿verdad? Si no, estarían muy cerca. Por ejemplo, en esta gráfica, si este punto A y este punto B estarían muy cerca, no tengo ningún valor intermedio entre ambos. Por eso es que no puedo hacer que el valor f de A sea exactamente igual a f de B. Tiene que haber un rango de diferencia para poder ver cómo se comporta la gráfica. Entonces, decimos, existe un número c en ese intervalo entre A y B, tal que al evaluarlo en C nos da igual a n. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ir acá. Por ejemplo, aquí teníamos, dice, demuestra que existe una raíz en la ecuación 4x elevado al cubo menos 6x cuadrado menos 2. Se recordarán que al evaluar una función, si me da un número negativo y al evaluarlo en otro extremo me da positivo, entre ambos hay una raíz. Por ejemplo, acá en este ejemplo tomaron entre 1 y 2. El punto A es 1 y el punto B es igual a 2. Cuando evaluaron 1, me salió menos 1. Y cuando evaluaron B con 2, salió 12. Vean, hay un cambio de signo. Eso quiere decir que entre menos 1 y 12 hay una raíz. Pero, por ejemplo, entre 1 y 12 hay un sinfín de números, por no decir miles de números. Entonces el intervalo lo podemos hacer un poco más cerrado. Podemos evaluar, vean, entre 1.2 y 1.3. Al evaluar 1.2 salió menos 0.128 y al evaluar 1.3 salió 0.548. Eso quiere decir que mi intervalo es un poco más pequeño y entre estos dos hay una raíz. Ahora, entre esos dos valores lo podemos hacer más pequeño aún y agregar, por ejemplo, hacerlo con una décima de diferencia. Evaluarlo entre 1.22 y 1.23. Y vean, hay cambio de signo aún entre ambos. Entonces, nuestro intervalo o la raíz que andamos buscando podría ser entre estos dos puntos. Como soy un poco incrédulo para todo este tipo de operaciones, siempre me agrada poder realizar la gráfica de esto para que podamos ver cómo se comporta. Entonces, este ejemplo 10 me agradó bastante en el libro porque es muy explícito a la hora de poder realizarlo. Entonces vamos a borrar la función coseno y la función seno que habíamos puesto y vamos a poner la nueva que nos estipula el libro en este ejemplo tan interesante. Es 4x elevado al cubo menos 6x elevado al cuadrado menos 6x elevado al cuadrado más 3x menos 2. Perdón. Ahora vamos a hacer un intervalo. Vamos a graficarlo ahí, vamos a ver cuánto nos queda. A ver si la gráfica se logra ver. Exactamente ahí. Entonces, ahora vamos a ver que está demasiado grande la parte de x. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Y inicialmente se recuerdan que tenía un intervalo entre 1 y 2. Entonces lo vamos a poner como parte máxima de
del intervalo de x en la parte cartesiana hasta 2, 1 y 2. Entonces veamos, ahorita nos va a sacar la gráfica y exactamente aquí va. Eso quiere decir que entre este pedacito está la raíz y ellos estipulan que está entre 1.2 y 1.3. Me voy a mover a lo largo de la gráfica y más o menos acá quedaría, miren, entre 1.22 y 1.23. Acá tiene que estar la raíz y con eso podríamos encontrar el intervalo. Voy a ver si la calculadora tiene algunas funciones para la cual encontrar exactamente la raíz y vamos a ver que vamos a buscar en un 0, vamos a poner número 2 y voy a poner por el lado derecho y ahora me voy a mover un poco en la gráfica para que nos dé un valor muy certero. Y ahora pongo mi lado izquierdo, estoy haciendo un intervalo y la calculadora me va a buscar entre ese intervalo si existe un 0. Entonces aquí me dice que si es lo ideal, yo le digo que sí, le doy enter y él me busca. Y exactamente aquí vean, el 0 me lo ubicó en 1.2211.248, que el rango que dice este ejemplo muy certero, entre 1.22 y 1.23 hay una raíz. Entonces, con eso finalizamos esta parte del resumen de los teoremas y leyes que nos estipula este capítulo o esta unidad 2.5. Le voy a dar pausa un momento al video en lo que preparamos la pizarra. Vamos a empezar haciendo el ejercicio número 3 del libro y yo aquí tengo el libro a la par. Dice, voy a hacer el inciso A y les voy a dejar a ustedes para que puedan analizar el inciso B. Inciso A. A partir de la gráfica de f, establezca el número en el cual f es discontinua y explique por qué. Y a los que se quieran animar, en el inciso B, dice para cada uno de los números que se obtuvieron en el inciso anterior, determine si f es continua por la derecha, por la izquierda o por ninguno de ambos lados. En este caso, pues, dadas las circunstancias, yo creo que vamos a tener que analizar ambos por el mismo punto. Entonces vamos a poner acá, es el ejercicio número 3. Primero nos vamos a ubicar en la parte de menos 4. Eso quiere decir que estoy evaluando con f de x y en x es el valor de menos 4. En ese momento vamos a ir viendo la gráfica. Va caminando, pero se dan cuenta que hay una irrupción. Eso quiere decir que en este momento es discontinua. Bueno, entonces vamos a poner acá que es discontinua. Discontinua. Bueno, seguimos analizando la gráfica y llegamos al momento donde está menos 2. Aquí, en este punto, lo voy a remarcar. Tenemos una, a ver qué piensan ustedes, discontinuidad o no definida. Yo pienso, y les voy a decir que es no definida. ¿Por qué? Si yo vengo y analizo la función por el lado derecho, eso quiere decir menos 2 por el lado derecho, se dan cuenta que no está, que es discontinuo. Pero si vengo y la analizo por menos 2 por el lado izquierdo, ahí sí está continua. Entonces en este momento, para f, el límite cuando x tiende a menos 2 no está definido. Bueno, sigamos buscando. Lo mismo sucede cuando llegamos a 2 positivo. Por el lado izquierdo está discontinuo o no continua y por el lado derecho sí está continuo. Lo mismo sucede en la parte de 4. Entonces, así es como se analiza este ejercicio número 3. Incluso creo que hicimos los dos incisos, tanto la parte A como la parte B. Algo que se me había olvidado y yo sé que en algún momento me voy a ir al libro para poder explicar qué es lo que quiero darme a entender, disculpen. Muchas veces me han preguntado este ejercicio, aunque realmente parece tan sencillo, en años anteriores, en cursos anteriores, lo he dejado solo como una pregunta al aire en clase. Y dice, escriba una ecuación que exprese el hecho de que una función f es continua en el número 4. Realmente ha abierto gran debate.
Pero es mejor poder explicar cómo se escribe esa función que es continua en 4. Realmente lo único que hay que hacer para poder definirla sería, o la respuesta a esto sería el límite cuando x tiende a 4 de f de x es igual a f de 4. Y esto es la respuesta que me están pidiendo. Leamos nuevamente el enunciado. Si tienen su libro aquí a la mano, en el caso mío, aquí lo tengo a la par, dice, escriba una ecuación que exprese el hecho de que una función f es continua en el número 4. Entonces, fácilmente se recuerdan que si yo puedo evaluar una función y esa función es el mismo que el límite y si existe, a eso se refiere que tiene continuidad y nada más así se escribe, para que no armen un gran debate con las características del mismo. Bueno, me voy a ir a otro ejercicio. Vamos a abrir otra página de pizarra para ir aperturando los detalles. Nuevamente me voy al libro y vamos a ver el libro en el ejemplo, perdón, ejercicio número 9. Hay una función del ejercicio número 9 que es una función que se llama función entera y se recordarán que es continua en el lado izquierdo y es discontinua en el lado derecho. Y entonces vamos a tomar en cuenta este ejercicio. Dice, el peaje T que se cobra por conducir en un determinado tramo de carretera, así como las garitas que están Palín Escuincle, es de $5, excepto durante las horas pico. Las horas pico están estipuladas entre las 7 y las 10 de la mañana, y nuevamente se vuelven a formar horas pico entre 16 y 19 horas. Cuando el peaje sube, que tienen que aprovechar el costo, es de 7. No le voy a poner el valor de moneda, digamos que $7, 7 pesos, a lo que se refiere. Inciso A, trace una gráfica como una función del tiempo, T, medido en horas pasada la medianoche. Bueno, inciso A. Inciso B, analice las discontinuidades de esta función y su significado para alguien que utiliza la carretera. Bueno, vámonos a la pizarra y vamos a hacer un pequeño plano cartesiano para poder determinar lo que nos están pidiendo con las horas peaje. Vamos a poner acá, lo voy a hacer un poco grande y vamos a definir. Vamos a poner las horas que nos están pidiendo. Dice, para el inciso A, trace una gráfica de t como una función del tiempo t medido en horas pasada la medianoche. Bueno, vamos a poner acá algunos espacios. Vamos a poner acá, digamos que estas son las 0 horas. Aquí voy a poner las 7 de la mañana. La otra hora que queremos analizar son las 10 de la mañana. Vamos a avanzar un poquito hasta acá, que sean las 16 horas, 4 de la tarde. Voy a poner acá las 19 horas y nuevamente vuelvo a las 0 horas o 24 horas. Solo que este 4 sale un poco tembloroso, como que tuvieran miedo. Ahí está, 24. Entonces vamos a empezar a analizar. Hay dos precios. El primer precio que tiene, dice que va a depender si es hora pico o no. Y vale $5. Y el otro precio vale $7. Entonces, ¿cómo poder analizarlo? Vamos a poner aquí unas pequeñas reseñas. Y sería de 0 horas o de las 12 de la noche a 7 de la mañana, será a $5 o será a $7. Es a $5. Entonces vamos a generar un pequeño tramo acá y casi llegando a las 7 de la mañana. Ahora voy a poner otra de 7 a 10 de la mañana. Como es hora pico, el costo es de $7. Entonces lo vamos a poner así. De 10 de la mañana a las 16 horas, el costo no es de $7, sino es de $5. Entonces vamos a poner una línea continua entre 10 de la mañana y casi llegando a las 16 horas. Voy a poner desde 10 de la mañana hasta casi llegando a las 16 horas. Lo voy a poner ahí porque ahorita vamos a explicar la continuidad y discontinuidad. De ahí, de las 16 horas a las 19 horas,
el costo sube y sería de $7. Vamos a ponerlo acá. Y de 19 horas a las 0 horas o 24 horas, que ya le dimos toda la vuelta al día, el precio es de $5. Ahora vamos a poner mejor acá los precios para que $5 y $7. Ahora, ¿dónde es continuo y dónde es discontinuo? Por ejemplo, exactamente a las 0 horas, ¿cuánto cobran? ¿5 o $7? Cobran $5. Eso quiere decir que puedo poner acá, vamos, tal vez voy a ponerlo con amarillo porque no se ve. Sí estoy tomando en cuenta las 0 horas, exactamente las 0 horas, con un valor de $5. Ahora, llegando las 7 de la mañana, exactamente a las 7 de la mañana, levemente, un poquito antes de las 7 de la mañana, digamos 6:59 con 59 segundos, esa persona que pasa por el peaje aún se le cobran $5. Pero exactamente a las 7, esta gráfica ya no es continua, sino discontinua. Por eso le voy a poner un círculo concéntrico. Y el precio, para los que son de sistemas, tienen que saber estas funciones al momento de poder cambiar exactamente a la hora los precios. Entonces, a las 7 en punto de la mañana, aquí ya no vale $5, sino lo tengo que interpretar como que vale $7. Entonces le voy a poner un círculo concéntrico o rellenado a las 7 de la mañana. Luego, estamos en la hora pico. Y exactamente llegando a las 9 horas con 59 minutos 59 segundos, a esa última persona que pasa aún se le cobra los $7. Pero a las 10 en punto, esta gráfica ya se vuelve discontinua. Por eso voy a poner un círculo concéntrico acá. Y ya vamos a rellenar exactamente a las 10 de la mañana, 0 minutos 0 segundos, con el nuevo cobro de $5. Van pasando las horas y llegamos nuevamente a las 16. A las 15 horas con 59 minutos 59 segundos, esto vale aún $5, pero a las 16 horas ya no vale, por lo tanto vamos a poner un pequeño círculo concéntrico de este lado. Y el precio ya pega un salto, y ese salto se va a los $7, que está en este lado. Pasa el tiempo nuevamente, estamos en una hora pico, una hora muy transitada, y a las 6 de la tarde, lo voy a poner en 24 horas, 18 horas, 59 minutos, 59 segundos. Acá todavía se le cobra $7, pero a las 19 horas exactamente, este valor ya tiene una función discontinua, dado que ya no va a cobrar ese valor. Y tiene que pegar el salto para poder hacer nuevamente el cobro de $5. Y acá ya sería una función rellenada para la parte de 5. Llegamos a las 24 horas, y en las 24 horas realmente estoy acá en 24, que es exactamente lo mismo que decir 0 horas. Entonces, como el valor no es una hora pico en ese momento, voy a poner un círculo concéntrico acá, y lo que tenía en color amarillo también se va a convertir en un círculo concéntrico, diciendo que hay una continuidad del cobro y de la función que estamos realizando. Bueno, con eso sería el ejercicio número 9. Vamos a avanzar a otro ejercicio. Ahora vayámonos al libro. Hay un ejercicio que me parece muy interesante que estaba viendo ahí, que es el que le sigue al 9. Aquí está. Dice, explique cada una de las funciones siguientes si es continua o discontinua. Bueno, lo voy a explicar en una forma verbal para no escribir tanto y que pueda entrar en debate ustedes también en su casa y decir si están de acuerdo con mi opinión o no están de acuerdo con mi opinión. Para el inciso A, dice, vamos a ver si es continua o discontinua. La temperatura en una localidad específica en una localidad específica como una función del tiempo. Bueno, para el inciso A, vamos a imaginarnos que entramos a una habitación. Voy a hacer un par de tramos acá. Digamos que esta es una habitación. Tiene una ventana a este lado. Y de este otro lado, pues, digamos que está la puerta. Vamos a simbolizarla acá. Y aquí entra una persona.
La temperatura afuera de este lado es como que estuvieran en la calle, digamos que está a 20 grados centígrados. La persona que viene de la calle va a entrar a su casita, abre la puerta y adentro de la casa herméticamente cerrada, que hay una ventana que está cerrada, así como estos días que está lloviendo, en la parte de afuera digamos que está lloviendo o hay frío o la temperatura está un poco más baja que el interior. Acá digamos que está completamente cerrado y tiene 24 grados. Primer principio de termodinámica, cuando dice, por favor, mi hijo, cerrate la puerta, va a entrar frío. Realmente no entra frío. Lo que estamos haciendo al abrir la puerta es que estamos dejando escapar el calor que está dentro de la casa. Entonces a eso se refiere con la ley de termodinámica. Ahora con la parte de la temperatura continua, lo que sucede es lo siguiente. Por ejemplo, acá tenemos 20.0 de temperatura. Acá entre la casa y esto, digamos que tenemos 20.1. Y aquí se va poniendo 20.2, 20.3. Digamos saliendo un poquito de la puerta, ya puedo tener acá 21 grados. De acá 21.1, 21 o 22.0. Pero esto se va a comportar con algo que van a ver un poco más adelante en la matemática intermedia 3 y se va a referir que esto va cambiando de una forma continua. Por ejemplo, no puedo venir exactamente de 20 grados y entrar a 24 grados. Mentira, la temperatura es continua, aunque sea en un pequeño espacio, digamos de acá, de lo que estoy marcando de la puerta. Aquí tiene que haber 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, hasta que vaya cambiando la temperatura de una forma diferente, pero es una forma continua. Eso es para el inciso A. Entonces, la temperatura sí es una función continua del tiempo. Para el inciso B, vámonos al libro nuevamente, dice la temperatura en un tiempo dado como una función de la distancia al oeste de París. Al oeste de París. Pues si estamos hablando de temperatura y se recuerdan que parte del texto decía que todo lo que sea de una forma natural es continua. Por lo tanto, también el inciso B, la temperatura al oeste de París, pues podemos definir que es continua. Vamos con el inciso C, a ver qué nos dice. Por favor, siempre siguiendo la lectura con su libro. La altitud sobre el nivel del mar, la altitud sobre el nivel del mar como una función de la distancia al oeste de París. Realmente la altitud puede ir variando dependiendo de los estratos en que se encuentre. Entonces, sí, esa sí sería discontinua porque no precisamente puede ser así como, digamos, voy a poner acá el nivel del mar. Digamos que aquí tengo el nivel del mar. Aquí hay unos pescaditos. Digamos que está la playa. Vamos a poner unas palmeras. Y de este otro lado, un poco más para acá, vamos a simbolizar que está la Torre Eiffel. Solo es un bosquejo. No vayan a creer que es un dibujo exacto. Pero, por ejemplo, lo que quiero llegar a entender, que la distancia con la altitud del mar no precisamente tiene que ser algo continuo, sino principalmente puede darse acá, a la orilla del mar, luego puede subir como que fuera una grada, otra grada, etcétera. Entonces el comportamiento del terreno no precisamente puede ser continuo. Entonces en este caso sí es discontinuo, dado que el nivel la medida sobre el nivel del mar puede ir cambiando de un solo, ¿verdad? Que puede tener así como altas subidas. Vamos a ir al inciso D y dice, el costo de transportarse en taxi como una función de distancia del traslado. Vamos a poner cómo se comporta el taxi. Esto se refiere a los cobradores que están digitalmente o electrónicamente dentro de los taxis, a los cuales le llaman taxímetros. Y realmente no es una función continua, porque por ejemplo viene un taxi y va a tener un recorrido. Eso va a ir variando del recorrido. Acá está el taxi y este quiere desplazarse de un punto a un punto B. Si ustedes vienen y contratan, les va a generar cierto costo, pero conforme pueden ir alcanzando más distancia,
o dependiendo del horario, le dice disculpe, pero si es tanto de A a B, yo le cobro tanto, pero si es de A hasta C, puede ser que el costo vaya dependiendo de la distancia. Mire, mientras más recorre, le voy a ir cobrando menos por kilómetro. Puede ser. Pero hay algunos otros que cobran por hora o por distancia o por el tiempo que se atrasan. Entonces, no puedo decir directamente que el taxímetro me va a cobrar como una función continua, sino realmente puede ser discontinua y a veces a discreción de ellos también, ¿verdad? En algunos países. Y por último, vamos a ver la corriente en un circuito de iluminación en una habitación como función del tiempo. Realmente esto tampoco se puede dar. Voy a hacer el perfil de una habitación. Digamos que estamos viendo una habitación cortada así. Y tenemos una pequeña bombilla acá. Una bombilla que nos está iluminando la habitación. Vamos a poner acá. Está irradiando. Esto tiene que tener una conexión eléctrica. Aquí está el neutro. Digamos que aquí llega el switch donde ustedes encienden. Este neutro viene directamente a la bombilla. Y de ahí tenemos otro cable. Regularmente utilizan color amarillo en las casas. Ese color amarillo, ese color rojo, perdón, viene y pasa por un switch. Ese switch viene y dependiendo si está encendido o está apagado, así es como le da la iluminación a esta bombilla. Y luego, pues ya ustedes tienen el encendido o el apagado. Eso quiere decir que es muy parecido a la función que vimos cuando estaba el cobro de peaje en una garita. Por ejemplo, si yo enciendo el foco, puedo tener iluminación y 110 voltios. Pero si yo le doy off al switch, aunque parezca ilógico, pero un poco sencillo, llega a 0 voltios o está apagado. Entonces no es una función continua. El encendido y el apagado es como tener el 0 lógico y el 1 lógico. Lo que más adelante lo vamos a volver a ver cómo es el comportamiento, ¿verdad? O la forma binaria de los números. La forma binaria de los números 0, 1, 1, 0 en el código ASCII realmente es una discontinuidad y que electrónicamente le podemos dar 0 voltios o 5 voltios que fue ADC. Bueno, entonces ya hicimos el ejercicio número 10, es un poco explicadito para ver cómo se comporta, cuáles son continuas y discontinuas, tanto la parte natural que realmente se comporta como una forma continua, como lo vimos con la temperatura, y en algunos casos discontinua, así como los estratos del nivel del mar sobre París. Los taxímetros que no son realmente continuos porque pueden cobrar a discreción y el encendido apagado de un foco. Vamos a ir al libro y vamos a ver algunos ejercicios más. Vamos a realizar el ejercicio número 12 donde dice, disculpen que me vaya nuevamente al libro, el ejercicio número 12, ese grupo dice que utilicemos la definición de continuidad y las propiedades de los límites para demostrar, oigan, las propiedades de los límites para demostrar que cada una de las funciones siguientes es continua en el número dado A. Entonces nos vamos a ir al ejercicio número 12 que dice g de t es igual a t cuadrado más 5t dividido 2t más 1 y vamos a evaluarlo en el número a igual a 2. Entonces nos vamos a la pizarra, vamos a copiar nuevamente la función, vamos a decir que el ejercicio número 12, estamos hablando de g de t es igual a t elevado al cuadrado más 5t, todo esto dividido 2 veces t más 1. Y lo vamos a evaluar cuando a sea igual a 2. Vamos a poner la línea divisoria entre el numerador y el denominador. Bueno, dice, voy a leer nuevamente que utilicemos la definición de continuidad y las propiedades de los límites para demostrar que cada una de las funciones siguientes es continua en el número dado. Entonces lo único que tenemos que hacer, esta función que nos dan, convertirla en límite. Y podemos decir que el límite, si me están hablando de a igual a 2,
y estamos hablando de la variable t, podemos decir que cuando t tiende a 2, de la función g de t, ¿a qué tiene que ser igual? Eso va a ser igual, voy a utilizar las propiedades de los límites, en este caso tengo una forma racional y sería el límite cuando t tiende a 2 de t elevado al cuadrado. Como es una suma, voy a sacar la constante y sería más 5 veces el límite cuando t tiende a 2 de t. Todo esto dividido. Nuevamente tengo una constante, la puedo sacar a multiplicar y digo 2 veces el límite cuando t tiende a 2 de t más el límite cuando t tiende a 2 de 1. Con esto ya tengo algunos argumentos para poder evaluar. En la parte del numerador, al momento de evaluar el 2, me quedaría 2 elevado al cuadrado más 5 y lo voy a evaluar en t, que sería 2. En la parte del denominador tengo una multiplicación, la cual la voy a hacer y sería 2 multiplicado por t, solo que evaluado en 2, más ¿cuál es el límite? Cuando t tiende a 2 de 1, estamos hablando de una constante, correcto, es igual a esa constante. Entonces ahora solo necesito realizar 2 elevado al cuadrado, esto es igual a 4, más 5 por 2, esto es igual a 10. Y en el denominador tengo nuevamente 2 por 2 es igual a 4, más 1. Vamos a hacer los argumentos y acá arriba quedaría 4 más 10, 14. Y en el denominador esto es igual a 5. Y como me dio un valor y esa función valuada en a si tiene un límite cuando t tiende a y tengo un valor, por lo tanto puedo decir que sí es una función continua. Ahí estamos. Con eso tenemos la definición de continuidad y utilizando las propiedades para poder definir que este ejercicio número 12 sí tenga este tipo. Ahora vamos a irnos a otro ejercicio. Vamos a abrir una pizarra más y dice, vamos a irnos al texto, disculpen. Utilice la definición de continuidad y de las propiedades de los límites para demostrar que cada una de las funciones siguientes es continua en el intervalo dado. Realicemos el ejercicio número 15. Entonces me voy a ir a la pizarra para poder copiar el enunciado. Vamos a poner el enunciado y el ejercicio número 15. La función es f de x es igual a x más x menos 4. Y esto tiene una raíz cuadrada y me están dando un intervalo donde va de 4 hasta infinito. Se dan cuenta que acá tengo un corchete y se recordarán que corchete va a significar que es mayor o igual que, y voy a tomar en cuenta el número 4. Entonces el enunciado dice, nuevamente lo vuelvo a leer, utilice la definición de continuidad y de las propiedades de los límites para demostrar que cada una de las funciones siguientes es continua en el intervalo dado. Bueno, ¿cómo vamos a demostrar? Vamos a utilizar nuevamente los principios y teoremas y propiedades de los límites y vamos a decir, primero, si se dan cuenta, ¿cuál sería el número a para que esto funcione? A tiene que ser mayor que 4. Ah, pero yo veo que esto tiene un corchete. Por lo tanto, el número a tiene que ser mayor o igual que 4 porque va hasta infinito positivo. Entonces ahora ya tengo un bonito argumento y poder decir el límite cuando x tiende a un número a. Y ese número a ya sabemos que va en el intervalo de 4 a infinito tomando en cuenta el 4 de la función f de x que nos están dando. Y vamos a utilizar las propiedades. El límite cuando x tiende a de x más. Veo que tengo una raíz cuadrada. Puedo aperturar la raíz cuadrada. Y dentro de la raíz cuadrada poner el límite cuando x tiende
a de x menos el límite cuando x tiende a de 4. Y vamos a finalizar acá la raíz cuadrada. Ahora vamos a evaluar el número a. Y ese número a, lo único que vamos a ir recibiendo sería el límite evaluado en a. En x simplemente ponemos a. Más, vamos a poner la raíz cuadrada. Tal vez no tan grande para que pueda abarcar. El límite cuando x tiende a de x, simplemente esto es a. Menos el límite cuando x tiende a de 4 o de una constante, realmente es esa constante. Por lo tanto, esto es 4. Analizamos la función y esto no tiene ninguna discontinuidad, tomando en cuenta que este tramo es mayor o igual que 4. Por ejemplo, si ponemos que esto sería igual a 4, 4 menos 4 es igual a 0. La raíz cuadrada de 0 sigue siendo, la raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces solo me queda la función a. Por lo tanto veo que no se hace discontinua en ninguno de los valores. Y de ahí los valores arriba de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pues sigue siendo continua. Entonces podemos decir con toda seguridad que esta función sí es continua en el intervalo que nos están dando, considerando que a sea mayor o igual que 4. Bueno, vamos al libro nuevamente y vamos a ver qué otros ejercicios podemos hacer. Vamos a realizar el ejercicio número 19 y esta serie de ejercicios nos dice: explique por qué cada una de las funciones siguientes es discontinua en el número dado. Trace la gráfica de la función. Y el ejercicio 19 nos dice que es una función f de x, la cual está comprendida por dos tramos. Cuando es menor o igual que menos 1, se va a comportar como x más 3. Y si está mayor que menos 1, que no se está tomando a este lado, esto se va a comportar como 2 a la menos x. Entonces nuestro número a, si se darán cuenta, el número a analizar es menos 1. Nos vamos a ir a la pizarra. Vamos a realizar una página en blanco. Pongamos el número de ejercicio, que es el número 19, y vamos a poner f de x es igual, como tiene dos intervalos, vamos a poner una llave y vamos a poner que x más 3 se va a comportar si solo si x es menor o igual que 1. Y el otro comportamiento que tiene esta función de x es 2 elevado a la x si solo si x es mayor que menos 1. Entonces nuestro número a analizar para ver si realmente es discontinua va a ser cuando a sea igual a menos 1. Me voy a apoyar para realizar este ejercicio con la calculadora. Entonces vamos a hacer la gráfica de las dos funciones. Nos vamos acá, vamos a borrar esto y vamos a poner x más 3, que ya nos dimos cuenta que es una función de una pendiente y lo otro es una exponencial, que sería 2 elevado a la x. Los argumentos para poder realizarlos, voy a ampliar un poco el plano cartesiano, lo voy a poner de menos 4 a 4 en x para ver cómo se comporta, y en y tal vez iba a ser un poco agradable poner de menos 5 a 5 para ver cómo se está expresando. Y la escala en y la voy a poner en 1 y grafiquemos. Acá está el primer tramo, que es x más 3, lo que habíamos platicado, que es una pendiente. Y acá va la otra forma exponencial. Y aquí tengo las dos gráficas, pero nos dan un valor. X más 3, si x es menor, perdonen, menor o igual que menos 1. Perdonen, aquí me faltó el signo menos en este 1. Perdón. Bueno, siguiendo entonces, me voy a ubicar acá en la parte menos 1. Y según la gráfica, solo va a estar funcionando esta parte. Antes de menos 1 y se va hasta el infinito con menos 1. Entonces quiere decir que la pendiente viene desde menos infinito y llega hasta 1. Nada más. Y tomo en cuenta el 1. Eso quiere decir que si lo estoy tomando voy a hacer un círculo concéntrico. Ahora, la otra función que es 2 elevado a la x,
A partir de -1 empieza a funcionar y ya no tenemos la pendiente, entonces empieza a funcionar. Pero si se dan cuenta, no toma en cuenta el, el -1. Eso quiere decir que aquí voy a poner un círculo concéntrico. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un plano cartesiano para poder hacer las especificaciones que nos está diciendo el ejercicio. Lo vamos a poner así, tal vez acá, y pongamos, esto sería acá -1, acá -2, acá -3. Y nuevamente vamos a dibujar cómo era la gráfica, y esto viene desde -infinito hasta acá. Entonces vamos a ponerlo también con el color azul para que sea representativo, solo que cruza en -3 aproximadamente, 1, 2, 3. La pendiente toca en 0 acá, y de ahí toca 1, 2, 2 aproximadamente, 1, 2. Acá tiene que cruzar la pendiente. Más o menos, así creo que no fue tan, tal vez un poquito más, ahí está. Así sería la pendiente. Esa es la pendiente que tenemos. Pero si se dan cuenta, la pendiente solo existe hasta antes de -1. Eso quiere decir que lo voy a poner acá. Y como si se toma en cuenta, voy a ponerle un círculo concéntrico de este lado. Entonces, acá voy a ponerle un círculo concéntrico. Porque si se dan cuenta, me está diciendo menor o igual que -1. Entonces, sí se toma en cuenta. Y la otra gráfica que tenemos es la forma exponencial. Y esa va a comenzar desde -1 hasta acá. Toca la gráfica aproximadamente en 1. Sí, como en 1, 2, 3. Toca la gráfica en 1. Entonces, vamos a ponerlo de color rojo. Y me dice que es mayor que -1. Eso quiere decir que es un círculo concéntrico, el cual voy a poner donde no tomo en cuenta. Y viene acá. En 1 no toca, eso quiere decir que sería este lado. Y luego va a tocar la gráfica acá en 1. Solo voy a hacer más o menos el bosquejo, por si no me sale. Y se va al infinito. Ahí tengo las dos funciones. Esta es la función 2x y la otra es la función de la pendiente, que dijimos que es x más 3. Y el enunciado nos dice, explique por qué cada una de las funciones siguientes es discontinua en el número dado a. El número dado a es igual a -1. Entonces el punto que estamos analizando, lo que voy a marcar ahorita con color amarillo, es esta parte. Ahora, ¿es discontinua? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Por qué? Vamos a hacer la función. Si yo vengo y digo el límite cuando x tiende a -1 por el lado izquierdo, ¿de qué función estoy hablando? Estoy hablando de la función x más 3. Evaluémosla de una vez y sería -1 más 3. Esto es igual a 2. Ahora voy a analizar la otra parte, del lado derecho. Y puedo decir el límite cuando x tiende a -1, pero por el lado derecho. Vamos a poner acá un signo positivo, simbolizando que estoy del lado derecho. ¿Qué función tengo acá? Tengo la función 2 elevado a la x. Entonces, al momento de evaluar 2 elevado a la x, sería 2 a la -1. Pero se recuerdan que esto es un recíproco. Yo puedo reescribirlo como 1 dividido 2 elevado a la 1. Solo le intercambié el signo negativo, pero tenía que pasarlo al denominador. Por lo tanto, esto es igual a un medio. Entonces yo puedo venir y decir, el límite cuando x tiende a 1 por el lado izquierdo será igual al límite cuando x tiende a -1 por el lado derecho. Aquí es -1 también. -1 por el lado izquierdo será igual será igual al límite cuando x tiende a -1 por el lado derecho. Y yo puedo decir con toda seguridad que no es igual. Porque si yo lo abordo por el lado izquierdo, tengo un valor aproximadamente de 2, aproximadamente. Solo estoy diciendo aproximadamente. Tengo que verlo en la gráfica.
Y si yo la abordo por el lado derecho, tengo otro valor. Entonces al momento de evaluar las funciones, yo veo que por el lado derecho tengo un medio y por el lado izquierdo tengo 2. Entonces los límites no son los mismos y con eso estamos asegurando que hay una discontinuidad en la gráfica y sobre todo en la función f de x. El otro ejercicio que me interesa poder explicarles y poder ver es el ejercicio número 24. El ejercicio número 24 nos dice cómo podríamos, vamos a ver, cómo podría remover la discontinuidad en cada una de las funciones siguientes. En otras palabras, cómo redefiniría f de 2 para que sean continuas en 2. Bueno, vamos a escribir acá el ejercicio número 24. La función es f de x es igual a x elevado al cuadrado menos 3 veces x más 2. Y en el denominador tenemos x elevado al cuadrado más x menos 6. Si evaluamos f de 2, vamos a ver cómo nos resultaría este caso. Evaluemos 2, porque es el número que nos están dando. Entonces sería 2 elevado al cuadrado menos 3 multiplicado por 2 más 2. Y nos da un resultado. Y en el denominador tendríamos 2 elevado al cuadrado más 2 menos 6. Veamos cuánto nos sale en la parte del numerador. Tendríamos acá 2 elevado al cuadrado es 4, menos 3 por 2 es 6, más 2. Y en el denominador tenemos nuevamente 4 más 2 menos 6. Veamos cuánto es esto. Acá sería 4 menos 6 es menos 2, más 2 es igual a 0. Y en el denominador tenemos 4 más 2 es igual a 6, menos 6 también es 0. Entonces tenemos una función 0 contra 0, lo cual no nos ayuda en ningún momento para poder decir que realmente, pues realmente sí es discontinua. Pero podemos hacer algunos recordatorios con la parte de factorización, que se la seguimos poniendo en práctica. Entonces voy a factorizar la parte de arriba y la parte del denominador. Vamos a comenzar con la parte del numerador, que sería x cuadrado menos 3x más 2. Dos números que multiplicados me den x cuadrado va a ser x por x. Y dos números que multiplicados me den 2, pues simplemente podemos poner 2 y 1. Pero yo veo que acá tengo un signo negativo, por lo tanto el resultado de la multiplicación cruzada que haga me tiene que salir negativo. Entonces le voy a agregar negativo a este y negativo a este. Menos por menos me va a dar más. Veamos cómo nos queda. X por menos 1 me va a dar menos 1x. X por menos 2 me va a dar menos 2x. Haciendo la suma me da menos 3x, que es el valor que tenemos acá en medio. Por lo tanto podemos decir con seguridad que estos son factores. X menos 2 multiplicado por x menos 1. Entonces la función f de x en la parte del numerador ya cambiaría y podemos ponerla x menos 2 multiplicado por x menos 1. Y ahora vamos a trabajar la parte del denominador. Vamos a hacerla con color verde para poder ir definiendo que es otra operación alterna. X cuadrado más x menos 6. Y vamos a buscar dos números que multiplicados me den x cuadrado, x multiplicado por x, y dos números que multiplicados me den 6, podemos poner 3 y podemos poner 2. Pero como veo que hay un signo negativo acá, tengo que escoger entre estos dos a cuál le pongo signo negativo. Pero también veo que de este lado tengo un positivo. Eso quiere decir que la suma tiene que ser un número positivo. Entonces le voy a poner el negativo al valor más pequeño para que a la hora de multiplicarlo siempre resalte la parte positiva. Entonces x por menos 2 es igual a menos 2x. X por 3 es igual a 3x. Haciendo la suma me queda 1x, que es el valor que tengo exactamente acá. Por lo tanto estos son valores y me quedaría x menos 2 multiplicado por x más 3. Lo voy a colocar ahora en el denominador de mi función y me quedaría
x menos 2 multiplicado por x más 3. Veo que ya puedo tener algún argumento. Entonces esto lo puedo eliminar con esto. Y mi nueva función ya la puedo restablecer y decir f de x es igual a x menos 1 dividido x más 3. Pero como me están diciendo que tiene que dejar de ser discontinua, valuada en el número 2, valuémosla en el número 2. Entonces en vez de x voy a colocar 2. 2 menos 1 y en el denominador sería 2 más 3. 2 menos 1, 1 y 2 más 3 pues es 5. Entonces ahora vemos que ya tenemos una evaluación. Y entonces con toda seguridad yo puedo venir y decir el límite cuando x tiende a 2 de una función valuada en f de 2 tiene un valor que es un quinto. Entonces ahora sí es una función continua. Es una función. Vamos a poner aquí función continua. Ahí estamos con el ejercicio número 24. Hay que recordar cómo poder realizarlo de una forma que sea algebraicamente necesaria para poder eliminar y quitar la discontinuidad de la misma. Sigamos haciendo más ejercicios. Vamos a realizar el ejercicio número 28, donde dice, utilizando los teoremas 4, 5, 7 y 9, explique por qué cada una de las funciones siguientes es continua en todo número de su dominio y vamos a determinar el dominio. En este caso el dominio pues parece ser claramente cuál podría ser. Pero primero, antes de realizar el ejercicio 28, vamos a volver a hacer un pequeño repaso a lo que nos dicen los teoremas 4, 5, 7 y 9. 4, 5, 7 y 9. Comencemos con el 4 y vamos a ver. Dice que si f y g son continuas, todas las demás funciones también son continuas. La sumatoria de dos funciones, la resta, la multiplicación con una constante, el producto entre ambas y la parte racional. El otro teorema que nos dice que leamos es el ejercicio 5. Dice, cualquier función polinomial es continua en todo su dominio, es decir, continua en R de menos infinito a infinito. Y dice cualquier función racional es continua siempre que esté definida. Esto es continua en todo su dominio. Oiga, si una función es continua, todas las demás van a ser continuas. El teorema 7 dice, los tipos de funciones siguientes son continuos en todos sus dominios. Polinomios, funciones racionales, se recordarán que nuestro ejercicio es una función racional. Funciones raíz, no tiene raíces. Funciones trigonométricas, claro, en el numerador del ejercicio 28 es e elevado a la seno de t. Es una función trigonométrica que también es continua. Funciones trigonométricas inversas, funciones exponenciales, se recuerdan que tiene e, y funciones logarítmicas. Entonces nos está dando la pauta de que muy probablemente sí tenemos que es continua. Y por último nos pedían favor que leyéramos el teorema 7. Y el teorema 7 dice que si tengo una función compuesta f de g, se recordarán que en el numerador tengo e elevado a la seno de t. Entonces es una función compuesta. Y si cada una es continua, también la forma compuesta de esas va a ser continua. Entonces lo que nos invita a hacer este ejercicio muy atinadamente es el poder hacer varias gráficas. Nos vamos a ir nuevamente a la serie de ejercicios para poder empezar a hacer cada una de las gráficas. Entonces voy a ampliar un poquito el ejercicio número 28. Acá está. Primero vamos a ver si la función e es una función continua. Entonces vamos a ir acá, voy a borrar esta parte que tengo de este lado y vamos a hacer la gráfica de e elevado a la x. Vamos a tomar segunda función y aquí tengo e elevado a la x, aunque dice que una función exponencial es continua. Hacemos la gráfica, viene desde menos infinito y va a infinito. Entonces es continua. Ahora vamos a hacer la gráfica de la función seno. Y la función seno pues es
una función que va cambiando conforme el tiempo, pero también es una función continua. Y vean, acá tengo la función seno de color rojo. Entonces ya tengo, el hacer esa función compuesta realmente es una función continua, porque el seno de t es continuo y a la t digamos que es continuo, y al momento de juntarlas también sigue la continuidad en las dos funciones. Ahora me voy a ir a la parte del denominador y veo que no se hace cero en ningún momento. Por ejemplo, si en algún momento el coseno de t se hiciera 0, el coseno de pi multiplicado por t se hace 0, al momento de sumarle 2, en ese momento pues voy a mantener siempre alguna numeración en la parte de abajo, por lo tanto no se va a hacer 0. Vamos a realizar la gráfica del coseno. Vamos a ponerle un color, este color está bien para que se pueda definir entre todos los demás. Hacemos la gráfica, y ahí va, coseno, desfasada del seno 90 grados, y ahí va, también es una función continua, pero creo que aquí me faltó agregarle que es pi multiplicado por t. Entonces vamos a ponerle nuevamente coseno, segunda función pi de x, para verificar que siga siendo continua. Nuevamente la graficadora pues hace las tres funciones, la parte la parte de seno, que está de color rojo, y la parte de coseno, que va a estar con color magenta. Entonces ya vi que la parte del numerador, que es una función compuesta, es continua, dado que es continua y el seno es continuo. Entonces ahora pues podemos decir con toda seguridad y basados en los teoremas 4, 5 y 9 que nuestra función 28 sí es continua. Entonces ahora, ¿cuál definirían ustedes como el dominio de esta función? Claro, totalmente de acuerdo con lo que ustedes también pensaron, desde menos infinito hasta infinito. Y vamos a realizar lo que todos están esperando, ya la función completa, cómo se comportaría. Entonces vamos a hacerlo tal vez con color rojo para que se vea muy interesante. Siempre vamos a poner perdonen, acá me voy a ir y voy a poner una función fraccionaria, luego voy a poner e elevado, acá está, y vamos a poner el seno de t, en este caso la variable es x, y en el denominador sería 2 más el coseno de pi multiplicado por t, que en este caso la variable es x. Hacemos la gráfica y pues ahí vamos a tener en color rojo cómo es el comportamiento completo. Tiene varias fluctuaciones para arriba, para abajo, pero se comporta. La parte más grande, vean, llegó a 1, 2, 3. 3. No veo que tenga en la parte del denominador algo, posiblemente es por este 2 que está subiendo la función. Vamos a agregarle bastante más valores, tal vez desde menos 25 a 25. En la parte de y negativo solo pongámosle menos 0.5 porque no existe, y le voy a agregar tal vez 3, que fue la parte más grande que vimos. Vean, ahí está el comportamiento de nuestra función, y en ningún momento pues se ve que tenga alguna fluctuación, discontinuidad o sea indefinida. Por lo tanto, con toda seguridad y gráficamente y basado en los teoremas 4, 5 y 9, podemos decir que nuestra función r de t es continua desde menos infinito hasta infinito. Vean qué interesante se ve esta función. Bueno, vamos a seguir con los ejercicios y vamos a ver qué otro ejercicio interesante encontramos. Vamos a realizar ahora el ejercicio número 38, en el cual nos dice utilice la continuidad para evaluar cada uno de los límites siguientes. Y en este caso nos dice el ejercicio 38, el límite cuando x tiende a 4 de 3 elevado a la raíz cuadrada de x cuadrado menos 2x menos 4. Nos vamos a trasladar a la pizarra para poder realizarlo. Voy a copiar nuevamente el enunciado y voy a ponerlo con color rojo. Y nos dice f de x es igual a 3 elevado a x elevado al cuadrado. Perdonen, creo que voy a borrar
acá porque está muy elevado el enunciado. Acá sí, está muy cerca del límite de la pizarra. El límite, la función f de x, y x tiende a 4 de 3 elevado a la x elevado al cuadrado menos 2 veces x menos 4 raíz cuadrada. Bueno, bajo ese argumento tendríamos que sacar el límite. Si yo vengo y hago una evaluación directa, es decir, hacer un f de a donde a es igual a 4, esto me quedaría como 3 elevado a la 4 elevado al cuadrado menos 2 multiplicado por 4 menos 4. Vengo y le saco raíz cuadrada. Eso quiere decir que tendría f de 4, cuando estoy evaluando directamente el límite, que sería 16 menos 2 por 4 es igual a 8 menos 4. Saco la raíz cuadrada y sería 16 menos 8, me da 8 menos 4. Eso me va a dar un valor. Voy a ir a la calculadora para ver cuánto nos queda este dato. Vamos a ver, sería 16 hagamos la evaluación nuevamente. 4 elevado al cuadrado menos 2 multiplicado por 4 menos 4. Hacemos esto y nos da 4. La raíz cuadrada de 4 es igual a... Bueno, sí tiene un valor continuo. Entonces, con ese argumento podemos comenzar. Pero no creo que solo eso sea lo que nos está preguntando, sino nos dice utilice la continuidad para evaluar cada uno de los límites siguientes. Entonces necesitamos evaluar un argumento donde el cual sacar un dominio para ver si esto, que el número 4, si realmente solo en ese dominio funciona el límite. Entonces lo primero que voy a hacer, recordando la matemática anterior, voy a hacer una evaluación utilizando inecuaciones y decir x elevado al cuadrado menos 2 veces x menos 4. Todo esto tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? Al momento de tomar en cuenta que esto sea 0, sería 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado, me quedaría menos 4. Y la raíz cuadrada de menos 4 realmente es menos 4. Entonces tenemos que considerar que toda esa función sea mayor o igual que 0. Entonces, bajo ese argumento podemos comenzar. Dentro de las cosas para poder generar acá, yo veo que puedo hacer una muy elegante técnica matemática. Y voy a reescribir esto como x elevado al cuadrado menos 2 veces x. Este menos 4 que está acá, yo lo puedo reescribir como 1 menos 5. Veamos si me da lo mismo. Menos 4 será igual a 1 menos 5. Sí, porque 1 menos 5 da menos 4. Entonces, en vez de escribir este menos 4 que tengo acá, voy a reescribir este número para que me dé una función la cual yo pueda factorizar correctamente. Entonces, en vez de menos 4, voy a poner más 1 menos 5. Que no altere en nada la función porque 1 menos 5 sigue siendo este menos 4. Ahora este menos 5 lo voy a pasar del otro lado y me quedaría x elevado al cuadrado menos 2 veces x más 1 mayor que, ahora voy a tener este 5 positivo. Y veo que ahora puedo factorizar más fácilmente esta operación. Dos números que multiplicados me den x cuadrado sería x por x. Dos números que multiplicados por ambos me den 1, 1 por 1. Pero veo que tengo signo negativo, le voy a agregar negativos a ambos. Y acá me quedaría menos 1x y acá menos 1x. Haciendo la sumatoria tengo menos 2x. Por lo tanto, estos dos son factores. X menos 1 multiplicado por x menos 1. Como se repite el valor, puedo poner x menos 1 elevado al cuadrado. Entonces ya puedo reescribir mi función como x menos 1 elevado al cuadrado
tiene que ser mayor o igual que 5. Hago la resolución y este exponente pasa al otro lado como radical y me quedaría x menos 1 mayor o igual que más menos la raíz cuadrada de 5. Entonces, para poder resolver x tendría dos espacios. El primero, vamos a ponerlo con números romanos, sería x mayor o igual que 1, este 1 que estaba como negativo pasa como positivo, más la raíz cuadrada de 5. Y el otro valor debería de ser x mayor o igual que, nuevamente pasa el 1, menos la raíz cuadrada de 5. Y esos son los valores para los cuales determinar cómo se comporta el rango del dominio de la función. Ahora voy a trazar mi línea, una recta numérica, para poder ver cómo se comporta este rango. Y el primero que tendría, voy a poner acá el 0 y voy a poner de un lado los dos números que me dieron. Como no soy muy docto en la materia para saber decimalmente cuánto es el número, pues voy a utilizar la calculadora y vamos a poner cuánto vale este valor. 1 más la raíz cuadrada de 5 es igual a 3.23. 1 menos la raíz cuadrada de 5, ¿a cuánto es igual? A menos 1.23. Entonces voy a redondearlo, 3.24 y a menos 1.24. Vamos a poner 1, 2, 3. Como por acá estará 3.24. Y el otro sería 1.23 negativos. Creo que sí fue negativo, ¿verdad? Sí, menos 1.24 menos 1.24. Entonces, ahora ya tengo un valor más grande. Voy a hacer algunas tablas para ver cómo se comporta. Y la primera tendría que ir desde menos infinito hasta el valor de 1.24, que eso es igual a 1 menos la raíz cuadrada de 5. Ese sería mi primer valor. El otro valor, para ver si funciona, debería de ser entre 1 menos la raíz cuadrada de 5, que es el otro valor, hasta 1 más la raíz cuadrada de 5. Y por último tendría este valor de 3.24, que es este valor, que es igual a 1 más la raíz cuadrada de 5 hasta infinito. Esos serían los rangos para los cuales trabajar, ver la función en donde se encuentra. Entonces comencemos. Desde menos infinito hasta menos 24, utilicemos un número menor a este para ver si la función existe. Por ejemplo, pongamos el número menos 2, que es un número entero, y vamos a evaluar la función que sería, vamos a ver, es la función que está acá adentro, menos 2 elevado al cuadrado, menos 2 por menos 2, menos 4. Vamos a ver, menos 2 elevado al cuadrado, pues es 4. Acá sería más 4 y eso sería negativo. En ese momento funciona el límite. Analicen si funciona. Para mientras vamos a seguir haciendo el siguiente. Un valor entre estos dos, tomemos en cuenta el 0. Y si yo pongo 0 en la función, sería 0, 0 y me queda menos 4. Este valor no me va a funcionar. Y de acá voy a tomar otro valor. Arriba de 3.24. Por ejemplo, tomemos el 4 que tomamos inicialmente y sería 4 elevado al cuadrado serían 16 menos 2 por 4 que es 8. 16 menos 8 queda 8. 8 menos 4 es 4 y es un valor válido para la raíz cuadrada, por lo tanto este valor sí está. Vamos a volver nuevamente a este para ver si realmente lo vamos a tomar o lo vamos a descartar. Sería el primero menos 2 elevado al cuadrado menos 2 menos 4. El primero sería acá 4. Aquí menos por menos me va a dar más. 2 por 2 nuevamente es 4. Y acá menos 4. Este menos se va con este más y simplemente me queda 4. Por lo tanto, este rango sí funciona. Entonces, ¿cómo voy a escribir mi dominio? Mi dominio donde la función es válida debería de ser, vamos a poner un paréntesis, desde menos infinito hasta 1 menos la raíz cuadrada de 5.
y tenemos que decidir si le voy a poner paréntesis o le voy a poner corchete. Y eso nos va a dar la razón si vemos el mayor o igual que. Como yo utilicé mayor o igual que, quiere decir que sí tengo que tomar en cuenta los extremos. Por lo tanto, voy a ponerle corchete. Y de ahí voy a hacer unión. Ahora nuevamente, como ya vi que sí se toman en cuenta los extremos, utilizo nuevamente corchete para el otro valor, que es 1 más la raíz cuadrada de 5, hasta infinito. Y ahí utilizo un paréntesis porque recordemos que no sabemos el fin del infinito hasta el momento, entonces solo lo vamos a dejar representado. Ahora, volviendo a la recta numérica, el límite se recuerda que nos habían dicho que era cuando tiende a 4. Y veamos dónde está nuestro número 4. ¿Estará en este rango? Pues no está en este rango. Entre menos 1.24 y 3.24, pues tampoco se encuentra, pero sí se encuentra en esta parte, ¿verdad? Que estoy acá achurando. Aquí se encuentra el número 4. Y 4 está dentro del dominio de la función. Yo veo que sí. Por lo tanto, el límite de x cuando tiende a 4 sí existe y sí es continuo en ese punto que nos están pidiendo realizar. Bueno, vamos a ver qué otra cosa más hacemos. A mí me agradaría bastante que ustedes en su casa pudieran realizar el ejercicio 24. Se los voy a dejar como tarea, pero también se los quiero recomendar bastante para que lo puedan desarrollar. Vamos a leerlo únicamente. Solo que ya se me perdió. Acá está. Dice: la fuerza gravitacional ejercida por la Tierra sobre una masa unitaria a una distancia r del centro del planeta es, si r es menor que r mayúscula, nos dan esta función y está elevado al cubo. Y si r está mayor que r minúscula mayor que r, esto se convierte en r elevado al cuadrado, que es más o menos la función Coulomb, Lambert y Cavendish, quien definió esta función de la fuerza gravitacional. Más adelante lo verán en física básica o física 1 para poder desarrollarla, pero me agradaría bastante que pudieran investigar y tener un conocimiento cultural del mismo. Bueno, les agradezco bastante la atención a la misma y creo que por cuestión de tiempo quedó pendiente hacer ciertos límites que había prometido, pero los vamos a realizar un poquito más adelante. Gracias por su atención y que sigan estando vivos.